Hola, nosotros somos el equipo 3 de la materia de métodos descriptivos en psicología. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre algunos conceptos básicos en la estadística y sus escalas de medición. Estoy con Ana María, con Estela y con Saraí. Ellas me acompañan para comenzar con el tema de las definiciones y aplicaciones, principalmente en este libro. Muy bien, muchas gracias, Alan. Pues yo lo primero que entendí del primer capítulo es de las ciencias fácticas, ¿no? Que estudian como fenómenos específicos que cambian bajo cualquier circunstancia. Y entonces creo, por lo que entendí, esos hechos que se estudian y la circunstancia bajo lo que se estudian se llamarían variables, ¿correcto? Sí, yo en ese sentido entendí que las variables, pues obviamente van como cambiando de acuerdo a cada individuo y a cada circunstancia, o sea, se van adaptando también como a cada quien, no son como que solamente puedan permanecer en un solo como estado, sino que van cambiando conforme a la marcha. Ok. Y en cuanto a las variables, las debemos siempre de diferenciarlas para poderlas analizar y conocer en realidad qué es lo que estamos evaluando. Y creo que esto es algo muy importante, ya que podemos hablar con información numérica y poder cuantificar de cierta manera una ciencia tan complicada y a veces no exacta que es la psicología. Entonces creo que es muy importante que apliquemos la estadística inferencial. Algo que me llamó la atención que en específico a las ciencias de la salud les beneficia mucho estas etapas en la parte de prevención, de diagnóstico y dar una terapia, ya sea en alguna otra área, ejemplo, fisiología o medicina, o como en nuestro caso en psicología. ¿Ok? Claro. Sí. Bueno, yo solo quiero agregar como que hay diferentes tipos como de metodología, por ejemplo, la cuantitativa, que es cuando la variable se puede como enumerar, como graficar en número, o sea, en número. Y la cualitativa, que es cuando solamente se describe como en un texto. Ok, sí, y por lo que entendí, pues justamente para el procesamiento numérico de esa variable cuantitativa, ¿no? Sería la estadística, ¿no? Existe como técnica y existe la descriptiva y la inferencial, que la descriptiva de alguna manera como que se usan diferentes técnicas para, pues su nombre lo dice, describir esa variable dentro de como un conjunto, y la inferencial, que es la que inferencia literalmente el procesamiento numérico. Ujú. Sí, Vamos a pues pasar. creo. Perdón, ¿qué ibas a Sí, agregar? pues sí, o sea, no, y rápidamente, o sea, para concluir, para lo que nos sirve todo esto es para poder inferir de cierta manera nosotros, o sea, pues ciertas cosas que creemos que van a suceder, porque nosotros ya basamos una investigación tratando de comprobar esto, entonces nos ayuda pues a inferir que va a pasar muchas veces. Claro, y creo que inclusive lo hace más exacto, ¿no? Hace que podamos obtener resultados exactos. Claro. Sí. Y al final, o Justamente. sea, como que esto da paso a abrir otro tema, porque al final, en la estadística o en lo que vamos como a tocar después, sí influye muchísimo porque al final necesitamos como resultados muy específicos para poder como hacer una estadística pues buena o certera. Sí. Ok. Para tener datos específicos, vamos a pasar al siguiente capítulo, el tema de los datos, cómo se dividen y las características, ¿no?, que tienen esta información. Comenzamos, vamos a empezar con la variable independiente. Aquí agrupamos los tratamientos y en la dependiente nos referimos más hacia una posible respuesta en la investigación. Ok. Sí, pues con los datos o sea, es lo que valora un atributo de una unidad en cuanto a una situación especial o en cuanto a una temporal determinada, ya sea ciertas personas que padecen una patología o cierta área geográfica en específica de la que vamos a hablar. Claro. Y también como que por lo que entendí es que hay diferentes tipos de datos, ¿no? Y se clasifican, por ejemplo, están los cuantitativos o de medición, que son, por lo que entiendo, pues literal es el dato, la variable que se cuantifica, se puede observar. Y están los numéricos de relación y de proporción que se pueden relacionar entre sí, y eso es como más que nada dividirlos, es por lo que yo entendía un poco.
Después también están los interválicos, creo que esos son como los que más entendí, que es el dato que se encuentra entre un intervalo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que el capítulo hablaba de la temperatura, entonces estás entre ciertos grados Fahrenheit o ciertos grados Celsius de uno y otro, esos datos de en medio, pues es el dato interválico, la variable interválica que está justo como entre dos posiciones. Los siguientes Sí. datos importantes también son los ordinales. Aquí tomamos una calificación, por llamarle así, a algún resultado. Ejemplo, la gravedad que tenga una persona en una enfermedad se va a delimitar con este tipo de ordenación, que ya lo tiene el término. Sí, pues Pues, también creo que cabe dejar muy claro que pues no podemos iniciar a hacer una aplicación de, o sea, un procesamiento estadístico sin considerar, o sea, si se cumple con los datos que son validez, sensibilidad, exactitud y confiabilidad, porque sin estos, o sea, se tambalea todo nuestro estudio porque no tenemos pues las bases como para en serio tener un resultado específico o completo de alguna manera. sí, porque al final, pues también tiene como que tener ciertas reglas y cierta estructura, aunque son diferentes, o bueno, o sea, diferentes tipos de datos. Todos tienen que tener estas como tres bases para que pueda como funcionar cualquiera de ellas. Claro. Y Vamos a pasar con el siguiente capítulo en el libro. Aquí vamos a platicar sobre los datos nominales en específico. lo que yo entendí de los datos nominales es que como que tienen una diferencia como en su cualidad, ¿no? En sus atributos, como que un dato nominal se diferencia de otro por el atributo que tiene y por lo que entendía en el capítulo también es que buscan, o sea, a través de las investigaciones y de la estadística se busca resumir esos datos nominales de alguna manera en que la persona pueda entender la investigación de una forma más fácil. Sí, se Yo, refiere en específico a me acuerdo que decía que se tomaba en cuenta la sensibilidad en la condición de la variable y no en un ordenamiento de las variables. yo más bien entiendo que es ya como esta parte de, no sé, bueno, lo entiendo más con un ejemplo como ponían el de fumadores y no fumadores y esta cosa, como el porcentaje en sí del conjunto que estudiaste y de eso ya sacas como tu resultado de la estadística y entonces como que le das como un valor y un porcentaje a. Eso fue como lo que yo entendí, que ya es cuando ya hiciste toda tu estadística, ya sacaste el valor de lo que deseas como saber y entonces ya lo puedes como aplicar al conjunto de personas a las que estudiaste o en base a lo que hiciste el experimento. Claro, y me acuerdo también pues, que ponían en los ejemplos de las gráficas, ¿no? Que graficar los datos era una forma como de muy fácil entendimiento sobre una investigación. Sí, claro. Algo que a mí me gustaría agregar sobre este capítulo para terminar es que un elemento importante es la confiabilidad en la información, en los datos que estamos sacando y en la validez que van a tener los datos en la investigación. Vamos a pasar al libro de David Clark y Teli, tú nos vas a contar, ¿no? Sí, y bueno, pasando a las formas de medición, actualmente hay 4 tipos diferentes de formas de medición. Yo de la que más me acuerdo es de la nominal o también conocida categórica, y esta es la que utilizamos para describir datos integrados únicamente por nombres o categorías en específico, que ejemplos serían como género, femenino o masculino, o a qué se dedica tu madre. Estos son ejemplos que saqué del libro, cabe mencionar. Yo me acuerdo de la ordinal, que es que los datos se pueden colocar en un orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo que explicaba cuál es tu edad, de 20 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35 o de 36 a 40. Entonces, por lo que entiendo, es que los datos se pueden colocar en ese orden como para su fácil comprensión. Yo como que me acuerdo un poco más de la de intervalos, que es como que señalan el grado de diferencia entre dos calificaciones. O sea, por ejemplo, cuánto hay entre 1 y 10. Y como
como que puedes sacar como una media y así. Bueno, yo lo entendí un poquito más así, que puede existir como una variable muy amplia entre 1 y 10. Entonces, esa fue como la que a mí más se me quedó y como la que mejor entendí de todas. Y con estas 4 escalas se aplican 3 diferentes formas de mostrar la estadística. Una es continua, se muestra todo la muestra. Ahora sí que se muestra toda la muestra. La segunda son discretas. Aquí se recortan las muestras. Y la tercera es la dicotómica. Aquí se demuestran resultados variables entre 2 opciones, sí, no, positivo, negativo, mayor, menor, ejemplo. Ya, no, nada más falta una escala que es la de razón. Y dice que es la que proporciona información acerca de entre las diferencias de que está dividiendo. O sea, es como la que marca la magnitud entre 1 y 2, 1.1, 1.2 y así. Y ya, nada más faltaba eso. Muy bien. Hecho, muy bien. Entonces, aquí terminamos esta plática de los conceptos básicos de estadística y bueno, bye bye. Adiós.